Bueno, a ver si puedo compartir pantalla. Bueno, ¿ven perfectamente la pantalla? ¿Arrancamos? Sí, se ve, pero Sí. Bueno, bárbaro. Cualquier pregunta me interrumpen, ¿sí? Habíamos visto hasta acá algunos métodos de costeo que nos indicaban tomar como fuente de información datos históricos. Básicamente en esta unidad, al hablar de costos predeterminados, lo que hacemos es cambiar la búsqueda de información, no ya en el pasado, no ya en datos históricos, sino en datos que probablemente esa producción todavía no se ejecutó. Vamos a usar costos predeterminados fundamentalmente para el trabajo presupuestario, para armar presupuestos. Y en algunos casos podemos llegar a tomar bases históricas, pero esas bases históricas las vamos a tener que cotejar con el precio actual, y para eso vamos a tener que hacer seguramente una compulsa, volver a pedir a los proveedores información para verificar que esa base histórica de datos siga vigente. Pero básicamente lo que intentamos hacer es un trabajo predeterminado, un trabajo por adelantado, antes de que la producción comience, y vamos a ver cómo trabajamos cada uno de los tres elementos del costo con este enfoque predeterminado. Vamos a ver que cuando hablamos de predeterminado nos referimos a dos tipos de métodos. Un método que tiene que ver con costos estándares y otro con costos estimados. Y volvemos a presentar. Vamos a ver que una vez que instalamos el método de costos predeterminados, tenemos para elegir luego distintos estándares, porque para trabajar con predeterminados vamos a usar mucho lo que es la tasa de distribución, y para hacer una tasa de distribución que vamos a utilizar la combinación de un presupuesto sobre base monetaria en el numerador, y en el denominador vamos a elegir una unidad de medida para distribuir. Ya vamos a avanzar sobre eso. Vamos a ver los tipos de registración, que seguramente lo van a ver en la clase práctica, y qué dice la contabilidad con respecto a los desvíos de la comparación entre el costo estándar y el costo real. Volvemos a las primeras clases. Este cuadrito me gusta de Daniel Cascarini. En este cuadrito, Daniel Cascarini lo que hacía era ir combinando distintos elementos. Por un lado, la concepción del costo. Recuerden que el costo tenía una concepción que era un enfoque por absorción y otro enfoque variable. Decíamos que cuando mirábamos el costo con un método por absorción, incluíamos dentro del costo del producto los costos tanto fijos como variables. Entonces, ese estado de resultados casi se concentraba todo en la primera parte, lo que hoy llamamos variable. Bueno, el costo de esa mercadería vendida iba a contener no solamente lo variable, sino también lo fijo. Y en contraposición de esta visión de absorción, tenemos el método de costeo variable, en donde solamente incluimos en el costo del producto el variable, y los costos fijos los expresamos, los mostramos en la segunda parte del estado de resultado. Luego, Cascarini lo que hace es cruzar esta concepción del costo, analizada por absorción o variable, con la base de donde obtiene la información para hacer costos. Y acá es donde aparece por primera vez el costo predeterminado, que es lo que vamos a desarrollar en esta unidad 9. Él dice que tenemos dos bases de datos, una base histórica y una base predeterminada, anticipada, y luego, combinando la concepción del costo con la base de datos, empieza a definir 4 modelos de costeo.
Entonces dice que hay un primer modelo que es costos fijos y variables históricos, costos fijos y variables predeterminados, variable solo histórico, variable solo predeterminado. Y combina estos modelos de costeo, en donde combina la concepción con la forma de obtener la información, con dos mecanismos de costeo tradicionales, como es el costeo por órdenes, que lo vimos en la unidad 6, y el costeo por proceso, que lo vimos en la unidad 7. Y en la unidad 8 también, cuando vimos costos conjuntos. Entonces, de combinar estos modelos de costeo con el mecanismo de costeo, surgen estos 8 sistemas de costo. Entonces, vamos a ver que el predeterminado nos aparece en 4 de estos sistemas de costo. Bueno, ¿qué entendemos por predeterminados? Un poco lo dijimos recién, es proyectar, es anticiparnos a la producción, anticiparnos a la realidad. Vamos a proyectar la cantidad de costos que nos va a demandar fabricar un producto, construir algo o prestar un servicio. Antes de que cualquiera de nosotros comience a desarrollar una actividad o se piense realizar alguna actividad que tenga que ver con aspectos económicos, seguramente vamos a sacar cuentas, seguramente vamos a hacer números. Y estos números los estamos haciendo de manera anticipada, de manera predeterminada. Se me ocurre desde la cuestión más simple, como puede ser programar los gastos domésticos del mes, en donde uno, en función de los ingresos que tiene, trata de proyectar o trata de analizar en qué puede gastar, y a partir de esa presupuestación puede tomar decisiones, y toma decisiones de distintas compras, distintas erogaciones, distintos destinos de dinero, pero este análisis lo hace de manera anticipada, de manera predeterminada. Lo mismo cuando uno trataba porque estamos en periodo de cuarentena o de pandemia, que están restringidos los viajes, pero cuando uno se ponía a proyectar un viaje, empieza por lo general con mucho tiempo antes, y empieza a pensar cuánto voy a necesitar para comprar los pasajes, cuánto voy a necesitar para la estadía, cuánto voy a necesitar para llevarme, para hacer frente a los gastos personales, y en función de eso no hago otra cosa que predeterminar los costos de ese viaje. Entonces, hacer costos predeterminados no es otra cosa que ese ejemplo simple que lo hacemos casi naturalmente sin darnos cuenta que estamos revisando costos predeterminados. Entonces, siempre que estemos presupuestando, siempre que estemos sacando un cálculo sobre costos antes de hacer algo, vamos a estar predeterminando esos costos. Entonces, el objetivo que tenemos cuando hacemos costos predeterminados es precisamente esto, ¿no? Fijar proyecciones de costos unitarios para el próximo periodo de costeo, y así poder presentar y ofrecer o determinar precios de ventas razonables. Y yo le agregaría en esta definición no solamente poder presentar, o sea, poder obtener costos anticipados para poder determinar precios de ventas razonables, sino que también lo que me permite el costo predeterminado fundamentalmente es el control. Y el control no es otra cosa que poder comparar los costos que yo estimé en ese Excel, en esa planilla de cálculo, en ese cuaderno, con lo que en la realidad sucedió. Muchas veces uno dice, mirá, en los gastos del mes tenía previsto tanto dinero para esto, tanto dinero para esto otro, y cuando fui a comprarlo, me di cuenta que ese insumo, esa materia prima, había aumentado y demandó mayor dinero del que yo tenía pensado. Entonces, ahí automáticamente lo que hacemos es observar una diferencia, un desvío entre el costo predeterminado y el costo real. Vamos a ver que en el desarrollo de costo predeterminado,
una de las finalidades es esa, ¿no? Poder cotejar lo presupuestado con lo real y de esa forma poder ver los desvíos para poder trabajarlos, para poder analizar si estos desvíos corresponden a problemas estructurales, a problemas operacionales, si se pueden disminuir para hacer más eficiente la tarea. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno, si no hay dudas, continúo. Vamos bien, profe. Dale, cualquier duda me interrumpen, ¿sí? Habilitan el micrófono y me preguntan. En la bibliografía ustedes van a encontrar que tenemos dos tipos de costos predeterminados. Habla de, por un lado, costos estándares y por otro lado, costos estimados. Cuando hablamos de costos estimados, lo que hacemos es sacar un costo de manera anticipada, pero sin someter este costo estimado a distintos cálculos o niveles de eficiencia. No me pongo a pensar cuántos turnos y con qué cantidad y calidad de trabajo realizo la tarea, sino que simplemente lo que hago es calcular el valor de la mano de obra, calcular el valor de la materia prima, estimar los costos indirectos de fabricación, pero no lo someto a ningún régimen de eficiencia o ninguna apreciación sobre cuánto debería rendir ese proceso o esa actividad. En cambio, cuando sí lo hago, ahí estoy combinando una predeterminación con una exigencia de eficiencia para poder fabricar un producto, para poder realizar un servicio, y ahí lo estoy llamando costos predeterminados estándares, porque previamente lo estoy estandarizando. Estandarizar es automatizar, tratar de repetir de manera similar un proceso para fabricar un producto o para prestar un servicio. Entonces, con esta estandarización, yo digo que todo lo que esté comprendido dentro del estándar que yo me imaginé o que yo pretendo que se consiga, va a formar parte del costo porque está dentro del estándar. Ahora, si tengo desvíos, si tengo costos por encima de ese estándar que me había propuesto, estos desvíos van a estar reflejados en el estado de resultado y no van a estar comprendidos dentro del costo del producto. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno. Profe, una chica te preguntó algo por el chat. Si no lo podés ver, te lo leo. Dale. Dice, profe, sacar los costos predeterminados en el caso de nuestro país, donde hay empresas que no ponen el precio a sus productos debido a que se estima una suba constante a causa de la creciente inflación. Imposible aplicarlos, ¿no? Coincido totalmente con ella y era un tema que me gustaba debatir con ustedes. En economías más estables es normal que las empresas o que grandes empresas trabajen con sistemas de presupuestación. Y cuanto más estable es la economía, mayores son los plazos que yo voy a presupuestar. Por ejemplo, me ha tocado trabajar para una empresa holandesa, Van der Have, que ellos trabajaban con un presupuesto quinquenal, un presupuesto a 5 años. Entonces, lo que hacían era proyectar las ventas, proyectar los costos y iban ajustando ese presupuesto a 5 años, año a año. Es decir, cuando terminaba el año que estaban ejecutando, comparaban lo que habían presupuestado con lo realizado, analizaban ese desvío, y ese desvío trataban de encontrarle una correlación a los 4 años que quedaban presupuestados
ajustaban esos 4 años y presupuestaban por primera vez el año número 5. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que ese presupuesto de 5 años se iba ejecutando parcialmente, los años que quedaban en el medio siempre iban a ser años corregidos, porque iban a estar alimentados por los desvíos del periodo que pasó. Entonces, cuando uno aprendía a trabajar con esta dinámica de presupuestación, era como que ya lo internalizaba, como que ya lo tomaba como un método de trabajo, y todos los sectores de la compañía ya estaban aceitados y aprendían a trabajar de esta manera. Entonces, los datos que vos armabas ya te servían como una base de datos histórica, pero para proyectar en los años venideros, y es como que esta forma de trabajar se hace carne en la compañía y ya lo tomás casi como algo natural. Ahora, cuando esta compañía global que tenía sede en Holanda, pero tenía subsidiarias o filiales en varios países del mundo, te encontrabas con países como el nuestro, en donde la economía era muy inestable, sí o sí nos obligaba siempre a traducir todos los valores a una unidad de medida, que obviamente era el dólar. Pero, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos una complejidad adicional que si uno dijese, transformo los pesos en dólares, ustedes me dirán que sí, que se puede hacer, y yo automáticamente les pregunto a qué tipo de cambio. Y bueno, si empezamos a revisar nuestro país, tenemos una enorme cantidad de valor del dólar. Tenemos un dólar oficial, tenemos un dólar blue, tenemos un dólar contado con operaciones de liquidación, tenemos un dólar turista, tenemos un dólar agropecuario, tenemos un dólar inmobiliario, tenemos un dólar que libremente se pacta en la compra y venta de moneda casera. Por ejemplo, si yo tengo un amigo que quiere vender dólares, me dice, Marcelo, tengo estos 100 dólares, ¿me los querés comprar? Y uno lo que suele hacer habitualmente es tomar la cotización de Banco Nación, o de Banco Nación no, porque es el dólar oficial, pero puede tomar la cotización de Perfil, de Ámbito, de Infobae, de Cronista Comercial, toma la brecha vendedora y la brecha compradora, y toma un valor intermedio. Entonces, de esa manera los dos se benefician. El que vende un valor un poquito más alto que el valor que te pagaría una cueva, y el que compra está pagando un precio un poquito por debajo de lo que pagarías en la cueva. Por eso que, volviendo al tema de la presupuestación, coincido con la apreciación que hace la compañera, que realmente en economías inestables, en economías inflacionarias, es muy complicado presupuestar. Yo podría homogeneizar y tratar de mitigar todas estas diferencias que provoca la inflación, tratando de transformar en un valor de referencia, traducir los pesos. El tema es que esta enorme variedad de valores del dólar también provoca distorsiones en los valores relativos de las cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que pasó la semana pasada con una clienta del estudio. Una clienta del estudio tiene una función política, ocupa un cargo de diputado nacional. Como muchos de nosotros, lo que trata de hacer es, si tiene una capacidad de ahorro, trata de transformar esos pesos que uno va ahorrando en dólares. Cuando la política cambiaria lo permitía, trataba de comprar dólares en el mercado oficial. Entonces te encontraste con que ahorraste una determinada cantidad de dólares. Paralelamente, había sacado un crédito para comprar una propiedad con el ajuste UVA.
No sé si a ustedes les ha pasado, les ha llegado el comentario, pero aquellos que han sacado créditos UVA, realmente se está tornando impagable porque uno lo va ajustando en función del ajuste del costo de vida, en función del ajuste del costo de salario, y las cuotas o lo que uno va amortizando mes a mes, va amortizando gran parte del ajuste, gran parte de los intereses, y no va amortizando capital. Entonces, se encuentra con que cada vez vas pagando una cifra que mes a mes se va ajustando. Por lo general, el sueldo tiende a permanecer sin ajuste. Entonces, la brecha entre el pago de la cuota del crédito UVA y lo que uno va ganando mensualmente cada vez se dispara más. Y lo que uno tiende a hacer es intentar cancelar este crédito. Cuando intentás cancelar ese crédito y querés vender esos dólares, por ser una persona políticamente expuesta, estás obligado a vender esos dólares en el mercado oficial. Y en el mercado oficial te lo toman a 83 pesos. Entonces, claramente, uno se encuentra con que la realidad en el mercado paralelo, ese dólar vale 190 pesos, y si lo vendes en el mercado oficial vale exactamente la mitad. Y acá tenemos dos problemas. Uno, estar haciendo algo, entre comillas, ilegal, que es vender los dólares que compraste en el mercado oficial en el mercado paralelo. Y la otra situación es que si transformás esos dólares en el mercado oficial, aceptando perder la mitad del valor, no te alcanza para poder cancelar el préstamo UVA. Entonces, estás ahí en un brete que complica realmente tomar la decisión. ¿Qué es lo que se hace normalmente en esta situación? Se trata de encontrar una moneda de cambio intermedia en el mercado que me permita poder rescatar el valor del dólar en el mercado blue sin tener que vender estos dólares en dicho mercado para no ser ilegal. ¿Y qué es lo que se hace? Se compra un bien de cambio. Lo que puedes hacer es ir y comprar un auto 0 kilómetro, un auto importado que te lo toman a un dólar oficial y que te van a estar aceptando el pago en dólares billetes, pero transformado en un dólar de mercado paralelo. Entonces, vos comprás un auto que tiene un valor de 2.300.000 pesos y lo terminás pagando 15.000 dólares. En el recibo de pago, el concesionario te pone que lo estás pagando con dólares billetes, uno se hace de ese bien y a posteriori, en el momento que uno quiera cancelar el crédito UVA, terminás vendiendo en pesos ese auto casi 0 kilómetros, te haces de los pesos y con esos pesos cancelás el crédito UVA. Ustedes ven cómo economías inflacionarias, cómo economías mentirosamente bimonetaria, porque no tenemos en nuestro país una economía bimonetaria, sino que tenemos una economía en donde tenemos una sola moneda que es el dólar como valor de referencia. Solamente utilizamos los pesos para las operaciones domésticas, pero cuando uno quiere hacer una operación de envergadura, comprar una casa, comprar un auto, comprar una moto, comprar una computadora, comprar un celular, automáticamente te hablan de dólares billetes. Y el dólar billete sabemos que es 190 pesos, 195 pesos, 185 o 200 pesos en el peor de los casos. Entonces, nuevamente, si queremos presupuestar en momentos de mucha incertidumbre, estamos realmente complicados. Sí o sí tenemos que encontrar alguna moneda o algún bien de referencia que podamos tomar como moneda de cambio, como registro que nos permita hacer una comparación y que esta comparación evite la pérdida en el valor de compra del peso. También está pasando que muchísimas actividades que están ligadas a commodities, como puede ser
el commodity precio del acero, precio de la chapa de aluminio, precio del oro, precio de la plata. Esos proveedores de esos artículos no están entregando producto. Entonces, uno se encuentra con que gran parte de la producción también se encuentra detenida, se encuentra parada porque no podés avanzar con la construcción de un galpón, no podés avanzar con un orfebre, no puede avanzar con la hechura de joyas, porque no tiene materia prima. Y estamos discutiendo por estos días, devaluación sí, devaluación no. La verdad que lo único que se está discutiendo es si el dólar oficial, en lugar de tener un precio mentiroso de 83 pesos, se lo traduce a un valor más cercano al dólar blue, porque la verdad que la devaluación en las operaciones del día a día ya existe. De hecho, si uno quiere conseguir dólares a 83 pesos, son muy pocas las operaciones que te permiten hacerlo. De hecho, el dólar billete no se consigue a ese precio porque son muy pocos los que pueden acceder al cupo de comprar los 200 dólares que permite o permitía el gobierno. Así que sobre esto podemos hablar muchísimo, podemos debatir, podemos estar de acuerdo o no, pero creo que lo que manda es el mercado y lo que pasa en la calle día a día. Me fui por las ramas, pero coincido con lo que decía la compañera, que en situaciones de economías inestables es muy difícil presupuestar, o si presupuestamos, tendríamos que hacerlo en dólares, en euros, en una moneda dura, para permanentemente ir ajustándolo. Lo que pasa que cuando uno ve que la moneda se devalúa y teníamos armado un presupuesto en dólares, o habíamos sacado el valor del patrimonio neto de una empresa en dólares, automáticamente vemos cómo se derrumba el valor de esa empresa internacionalmente. Una empresa que tenía un valor de 100 millones de dólares, pero si lo medimos en pesos, ante una devaluación, automáticamente baja a 80, 70, 50 millones de dólares, y eso también hace que invite a retirarse de Argentina muchas empresas multinacionales, porque esta inestabilidad hace que permanentemente el valor patrimonial o el valor, la responsabilidad patrimonial computable de esas empresas cae mes a mes por la pérdida del valor de compra del peso. ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido, no estén de acuerdo? Yo, profe. Decime. Profe, ¿Escucho? Ah, bueno. ¿Por qué tenemos que depender, digamos, del dólar, siendo que tenemos todo argentino y, digamos, por qué tenemos que andar dependiendo de eso? Es buena pregunta, y lo cierto es que hace, desde el Rodrigazo, la mayoría de ustedes no habían nacido, pero había un ministro de Economía que era Celestino Rodríguez, que produjo una primera gran devaluación. Yo era chico, tenía 7, 8 años, y me acuerdo que mi papá había comprado una propiedad con un crédito hipotecario, y también había comprado 2 camiones. Nosotros teníamos Ancor y utilizábamos los camiones para repartir productos lácteos. Y de un día para el otro, esa primera gran devaluación que hizo el ministro de Economía, Celestino Rodríguez, como los créditos que se habían sacado eran en pesos, automáticamente se habían devaluado, y la cuota que se pagaba era irrisoria. Entonces, lo que se hizo fue cancelar todas las cuotas que se debían en un solo pago, porque realmente era pagar pesos
que a valor de hoy no tenían ningún tipo de relación. Entonces, a partir de ahí, los bancos o los que venden bienes, si te entregan esos bienes que para poder comprarlos tienen que tener una moneda fuerte o una moneda que no se deprecie, automáticamente empezás a tomar un valor de referencia y fundamentalmente porque en economía globalizada, como está hoy el mundo, uno no produce el 100% de los bienes en economía nacional. Entonces, sí o sí yo necesito importar medicamentos, sí o sí yo necesito importar materias primas. Y bueno, cuando yo necesite importar distintos bienes y distintos servicios, voy a necesitar pagar estas importaciones con dólares. Cuando uno emite moneda por encima de los bienes que representan la moneda en pesos que está circulando, seguramente un profe de economía lo va a explicar mucho mejor que yo, sobran pesos en el mercado doméstico y la gente intenta, con esos pesos que sobran, comprar la misma cantidad de bienes. Entonces ahí empieza la demanda a superar la oferta. Entonces, si vos y yo queremos comprar una computadora y en el mercado existe solamente esa única computadora, vamos a empezar, como si fuese un remate, a ofrecer una mayor cantidad de pesos para quedarnos con esa computadora porque los dos la necesitamos. Yo para dar clases y vos para poder tomar la clase. Y automáticamente el valor de esa computadora, por una puja de precios, por exceso de pesos, empieza a aumentar. Entonces, acá vemos cómo claramente empieza un exceso de emisión de pesos a provocar inflación para que esos precios permanentemente aumentan. Y acá empieza un proceso inflacionario que solamente podría ser corregido si en el mercado doméstico se produce una mayor cantidad de computadoras para que en lugar de una aparezcan como oferta dos computadoras. Entonces, aparecen dos computadoras, las dos computadoras, una la compra Lucía y la otra la compra Marcelo, al precio original. Pero si no aparece en el mercado una oferta de bienes que vaya equiparando el incremento de la oferta de pesos, automáticamente, tarde o temprano, aparece el proceso inflacionario. Y esto está pasando. Y este proceso inflacionario provoca además muchísimas distorsiones en la economía. Porque ustedes dirán, bueno, lo que pasa es que producto de la pandemia, si el gobierno no saca el IFE y si el gobierno no les ofrece a las empresas el ATP, la economía cae terriblemente y muchas empresas tienen que cerrar. Totalmente de acuerdo, pero son dos cosas que son ciertas. El problema económico que genera la pandemia y este exceso de emisión monetaria que provoca inflación. Lamentablemente estamos en este proceso y no sé, no soy optimista sobre la forma que vamos a encontrarle para poder resolverlo. Profe, Se podría decir entonces, porque yo veo y escucho en todos lados que el gobierno sale a decir actualmente que no va a devaluar, pero es lo que dice y no lo que hace, ¿no es cierto? O sea, yo entiendo que se está devaluando claramente si vos ves la economía como está. Vos fijate que, a ver, lo que dice el gobierno de devaluar es cuánto reconozco como gobierno que vale el dólar oficial. De hecho, de a poco se fue devaluando, porque hace unos meses atrás arrancábamos con valores de 70 pesos,
72, 73, 75, 80, y estamos en casi 84 pesos. Al pasar de 70 a 84, se ha ido devaluando. Ahora, fíjate que esto provoca distorsiones porque vos te encontrás con una inestabilidad y con una falta total de valores de referencia, porque hay determinadas transacciones que sí se consigue el dólar a 83. Por ejemplo, hay operaciones de compra de automóviles y de camiones que son importados que te los venden haciendo la multiplicación de tantos dólares por 83. Entonces vos te encontrás con un auto importado que tiene un valor similar o por debajo de un auto de producción casi 100% nacional con una menor categoría. O pasaban las noticias estos días, la cantidad de gente que en los restringidos vuelos que están operando en Ezeiza van al free shop y llenan los carritos de chocolates o de bebida importada, y en el free shop, como es una zona libre de impuestos, se paga un dólar de 83 sin pagar el recargo del 30%. Profe, y con el tema de los autos así importados, ¿cómo sería? Porque también hay autos que a lo mejor no pagan tanto impuesto. Por ejemplo, los que vienen de México. Si vos encontrás hoy un concesionario o una marca que te está tomando el dólar oficial para comprar un auto importado, hay muchísimas operaciones que se están haciendo. Si vos ves, existen autos recientemente patentados en mayor medida de alta gama que autos de menor valor y de construcción nacional. Sí, es verdad, especialmente acá en Pergamino se ve. Entonces, ahí vos encontrás una clara injusticia en aquel trabajador que ahorró 20.000 pesos y que quiere comprar 120 dólares, 83 pesos, y que el control del Banco Central te dice que no podés, porque no podés justificar los ingresos, porque ya compraste con la tarjeta de crédito 50 dólares, o pagaste Netflix, o pagaste Spotify, y no podés comprar, con ese otro que compra un auto importado con un valor de 20.000 dólares, un Audi. Bueno, Sí, es verdad, es muy injusto. esto es lo que provoca todas estas cuestiones que son difíciles de comprender y que te ubican en una situación de desconcierto. Por otro lado, no nos paremos del lado del que importa o del lado del que compra productos importados. Parémonos ahora del lado del que quiere vender en una exportación. Y te encontrás con el productor agropecuario que cosechó soja, esa soja se va a exportar y se la pagan a un dólar de 83 menos el porcentaje de retención. Entonces, ese productor agropecuario que vende la soja termina vendiéndola a un dólar de 60 y pico pesos. Vemos que todos los valores de referencia de la economía tienden a desvirtuarse. Yo trato muchas veces de imaginarme un escenario distinto y quizás lo que digo, si me agarra un economista, me va a criticar duramente, pero en el día a día, en la realidad que vivimos, todos nosotros tomamos como valor de referencia el dólar. Hace años que la economía argentina toma el dólar como valor de referencia y yo digo, si hemos sido tan poco inteligentes los argentinos que en 80 años, 70 años, 60 años no hemos podido mantener el valor de la moneda nacional, y todos los gobiernos, sean del color que sean, se han encargado de destruirlo,
olvidémonos de la moneda nacional. Saquémosle a la clase política argentina la posibilidad de emitir dinero y usemos el dólar. Sí, te escucho, Lucy. Eso es lo que yo le decía a mi familia el otro día y me miran todos con cara rara. Porque yo digo, si tanto dependemos, cambien todo y listo. ¿Para qué vas a seguir renegando? Como en Europa, que tienen una sola moneda y listo. Pero me dicen, no, que me empiezan a mirar raro todos, como diciendo, Bueno, ¿por qué? a mí Porque también todos me quieren miran defender la raro. moneda, pero ya es un camino raro, ya no Por eso, siento todo. Yo diría que a mí también me miran raro, pero yo coincido con vos, Lucy. Pero ¿qué pasa? Europa, para todos los países europeos, bueno, ahora con el Brexit, Gran Bretaña se separa y vuelve a su economía, pero todos los países europeos, para poder adoptar como moneda única de cambio el euro, les ha llevado un proceso de construcción colectivo muy riguroso y ha obligado a todos los países a homogeneizar los términos de intercambio para tomar como moneda única el euro. Pero vos fijate que eso te lleva a una madurez política de resignar la posibilidad de emitir moneda. Entonces, ¿cuál es el principal problema que tendríamos nosotros como país? Que si nosotros le sacamos a la clase política la maquinita, los obligamos a que cada uno empiece a vivir con lo suyo. Entonces, así como vos en tu casa y yo en la mía, tenemos que adecuar nuestro nivel de gastos a nuestro nivel de ingresos, no es mucho más difícil ni más complicado que esto. Si gano por mes 100.000 pesos, tengo que administrar mis gastos personales y los gastos de toda mi familia a 100.000 pesos. Si quiero gastar más de 100.000 pesos porque en un determinado momento quiero comprarme una casa, tengo que encontrar la fuente de financiamiento. De la misma forma que estudiábamos en Contabilidad 1, que por un lado teníamos los orígenes y por otro lado teníamos las aplicaciones, el origen era el pasivo y el patrimonio neto, y el origen de este capital lo aplicábamos comprando activos de la compañía, de la misma forma, en una familia, en un país, en una economía doméstica, en una economía más compleja que es la economía del todo país, tenemos el origen del dinero y tenemos la aplicación de ese origen. Entonces, volviendo a la economía, eligiendo el dólar como moneda o el euro o una moneda que como argentino no podamos emitir, nos obliga a administrar el circulante que tenemos. Automáticamente, si la moneda fuese el dólar, y tenemos, algunos economistas dicen que los argentinos tenemos por encima de 180.000 millones de dólares ahorrados en el colchón o en el exterior, como la moneda de cambio pasa a ser el dólar, automáticamente todos los que tenemos dólares ahorrados, volcaríamos esos dólares al manejo de la economía. Ahora, esto sí o sí te obliga a que si yo quiero tener una mayor cantidad de dólares circulando, como país tengo que generar bienes que sean exportables para que la balanza de pagos sea superavitaria y ingresen dólares por venta al exterior por encima de los dólares que gasto cuando compro en importaciones. Entonces, volvemos otra vez a sincerarnos, volvemos otra vez a vivir con lo nuestro, pero esto hace que se elimine la emisión de moneda para que sea utilizada como política monetaria. Quizás esto sometido a debate con un economista, con gente que entienda de economía mucho más que nosotros, sea un motivo de una larga discusión y hasta se nos podría llegar a reír.
pero con un pensamiento muy básico, con un pensamiento muy de sentido común, nosotros no eliminamos el riesgo, no eliminamos esta estampida del dólar con respecto al peso, haciendo declaraciones demagógicas. Lo hacemos con lo que pasa en el día a día cuando uno va al supermercado y quiere comprar con 100 pesos los mismos bienes que comprábamos el mes pasado y vemos que evidentemente no podemos comprar lo mismo. El mes pasado comprábamos 2 litros de leche y hoy compramos 1,5 litros. Y el mes que viene compraremos 1 y el otro mes no va a llegar para comprar 1. Entonces, claramente vemos cómo en la calle la devaluación se produce, por más que el gobierno de turno, sea del color que sea, diga que el dólar tiene un valor ficticio de 83 pesos. Pero bueno, quizá nos fuimos por las ramas, pero está bueno que discutamos estas cuestiones. Si no hay algún otro comentario, intento avanzar con costos predeterminados, pero claramente este tema de encontrar un valor de referencia para poder presupuestar es elemental en esta temática. Seguimos. Entonces, ¿para qué nos interesa tratar de presupuestar? Nos interesa tratar de presupuestar para poder encontrar valores a futuro de presupuestar una producción, de presupuestar un servicio que vamos a prestar, pero con un enfoque estándar. Decíamos que teníamos 2 tipos de predeterminado, el estimado y el estándar. Decíamos que el estimado simplemente presupuestábamos, pero no lo sometíamos a ningún método de eficiencia. En cambio, cuando analizábamos el predeterminado estándar, tratábamos de pensar en una producción de bienes o una prestación de servicios con un método eficiente de producción. Para poder calcular un costo predeterminado estándar, necesitamos definir un volumen de producción a alcanzar. Por ejemplo, si yo tengo una fábrica con una determinada cantidad de bienes de uso, digo que esta fábrica, con estos bienes de uso y con este plantel de operarios, podría llegar a producir 10.000 unidades por año. Esta presupuestación me obliga para pensar, para producir esas 10.000 unidades, qué materias primas voy a utilizar, qué proveedores me van a vender estas materias primas, y pensar también estas materias primas, qué nivel de rendimiento van a tener para poder transformar en producto elaborado. Esto por el lado del primer elemento del costo, que era la materia prima. El segundo elemento del costo, que era la mano de obra directa, pensábamos también que para definir este volumen de producción vamos a necesitar contar con un plantel de producción que va a ser necesario para poder transformar esto que decíamos en costo, el costo de conversión, convertir la materia prima en producto terminado. Y analizar la tecnología disponible, analizar si esos niveles de eficiencia se pueden obtener, y empezar a analizar los costos operativos y los costos de estructura que estuvimos viendo cuando analizamos la unidad 5, al analizar la capacidad de producción. En un sistema de costeo estándar, comenzamos por acá, comenzamos por el proceso productivo. Cuando pensamos de manera predeterminada, anticipada, el proceso productivo, determinamos, como decíamos recién, los distintos estándares. Estándares es, necesito tantos kilos de esta materia prima para producir el producto, necesito tanta mano de obra, tantos empleados, para poder transformar esta materia prima. Una vez que yo defino de manera anticipada, predeterminada, estos estándares, realizo el asiento contable, contabilizo en función del estándar. Una vez que contabilicé en función del estándar, luego se produce
el proceso de fabricación de esos bienes y comparo la registración de los costos reales con los costos que yo había estimado de manera predeterminada. Al comparar este estándar con este costo real, determino las diferencias y registro esas variaciones. Al encontrar que esto que yo había predeterminado es distinto a lo que pasó en la realidad, me lleva de manera obligada a analizar estas variaciones. Investigo las causas. Al investigar estas causas, me fijo si estas diferencias pueden formar parte del costo del producto o lo registro como un resultado positivo o negativo en el estado de resultado y no dentro del costo del producto. Elaboro los informes para intentar corregir estos desvíos. Estos informes me permiten retroalimentar todo el proceso y cuando comience nuevamente la presupuestación, voy a trabajar sobre costos ajustados en el nuevo presupuesto. Esto que yo les decía, que cuando trabajábamos en Van der Haave, terminábamos el primer año que habíamos presupuestado y sobre la ejecución de ese primer año me servía para corregir los 4 años posteriores que había presupuestado y poder armar el quinto año con las nuevas variables que yo había presupuestado. Por eso volvemos a repasar la definición del costo estimado y volvemos a repasar la definición del costo estándar. Vemos que en distinta bibliografía que aborda el tema de costos predeterminados, encontramos algunos que hablan de costo real. Costo real no es otra cosa que encontrar el costo en el momento que fabricamos el producto, independientemente que utilicemos el método de costeo por órdenes o método de costeo por proceso, pero contabilizando realmente cuánto nos cuesta cada uno de los elementos que conforman el costo del producto o del servicio. Del costeo real pasamos al costeo normal. El costeo normal abarca medir el costo real en la materia prima y en la mano de obra directa, pero aplicar en el costo indirecto de fabricación el costeo presupuestado. Entonces acá vemos cómo 2 elementos del costo lo trabajamos con costo real, pero ya lo vimos cuando analizamos la unidad de costo indirecto de fabricación, que al analizar el tercer elemento del costo, como recién vamos a obtener este costo indirecto cuando devenguemos a fin de mes el costo al contabilizarlo, al recibir la factura del servicio de internet, la factura de luz, la factura del alquiler, nos obliga a empezar a presupuestar el costo indirecto de fabricación. Ahora vamos a ver que este costo indirecto de fabricación también parte de un análisis de un costo indirecto variable y de un costo indirecto fijo, y que el predeterminar este costo indirecto me lleva a encontrar una tasa, para encontrar esta tasa vamos a empezar a trabajar sobre valores monetarios en el presupuesto, en el numerador, y una base de determinación en el denominador, que pueden ser horas
de mano de obra directa, o puede ser cualquier elemento que como una lista de costos me parezca razonable para utilizar y dividir por esta base para encontrar esta tasa. Ahí vemos que en el costeo normal tomamos los dos primeros elementos del costo con valores reales y el tercer elemento con valores predeterminados. De este costeo normal migramos a el costeo estándar 100%, y acá ya tomamos de manera predeterminada o estimada o estandarizada ya los tres elementos del costo, no solamente los costos indirectos de fabricación, y empezamos a trabajar ya directamente sobre predeterminado aplicado a los tres elementos. Y cuando hablamos de costeo indirecto aplicado, nos referimos concretamente a el análisis de los CIF predeterminados. Es decir, el término aplicar es obtener una tasa en función a esa cuentita de dividir que yo les decía. En el numerador, un presupuesto sobre base monetaria, y en el denominador, una base con unidades físicas que me permita sacar determinados pesos por hora, determinados pesos por kilo, es decir, determinados pesos considerando una base elegida para tomar esa tasa de referencia. Por eso que podemos hablar de una combinación de un presupuesto monetario con una base real, y por lo general, cuando tomamos esta base, hacemos el cálculo de la base medido anualmente. A ver si se entiende. Por ejemplo, si yo tomo como base real la cantidad de horas de mano de obra directa anualizadas, yo digo que para fabricar 10.000 unidades en el año, necesito tanta cantidad de horas de mano de obra directa. ¿Cómo saco esta cantidad de horas de mano de obra directa? Digo que para poder fabricar estas 10.000 unidades, necesito que estén fabricando 10 operarios por mes. Cada operario estará trabajando 8 horas por día. De esta manera trato de sacar la cantidad de horas que trabajan todos los operarios a 8 horas por día en el mes. Ver la cantidad de días hábiles que trabajan en cada mes para intentar anualizar esta cantidad de horas. Entonces, yo digo que si 10.000 unidades en el año trabajan estos operarios, medidos en cantidad de horas de mano de obra directa, la cantidad de horas en el año sería de tantas horas. Entonces, este parámetro de horas de mano de obra directa anualizadas sería el denominador de fabricar 10.000 unidades. Después tendremos que encontrar el componente monetario, que será presupuestar el costo indirecto que querramos. Por lo tanto, esto nos sirve para poder llegar, en definitiva, a encontrar el costo unitario estándar de manera predeterminada, es decir, antes de producirlos. Esto me permite tener un estándar, y este estándar nos va a permitir luego compararlo con el costo real en la medida que se produzca la producción. Por eso es que cuando yo estimo que voy a producir 10.000 unidades, transcurre el año y me doy cuenta que en lugar de producir 10.000 unidades, la producción fue de 9.000, ahí encuentro que la producción real fue de 9.000 unidades y no de 10.000 unidades, que era lo que yo había
presupuestado, entonces lo que me obliga es ajustar a nivel real esta producción que yo había estimado. Y no es otra cosa que volver a recalcular cuál sería la proporción de los costos estimados de ajustarlo a 10.000, ajustar esas 10.000 unidades que yo había presupuestado a las 9.000 unidades que en realidad pude producir. Entonces, esta comparación me lleva a determinar desvíos que se van a dar en cada uno de los elementos del costo. ¿Qué ventajas tiene este método? Que básicamente trabajar con costos presupuestados me permite poder medir y controlar la eficiencia de los sectores, porque para poder trabajar con costos presupuestados, yo le pedí a cada uno de los sectores de la empresa que arme su presupuesto. Y cada uno de los sectores de la empresa, cuando armó el presupuesto, pensó en un determinado nivel de eficiencia, tomando ese nivel de eficiencia como base, como parámetro para poder presupuestar. Luego, en la realidad, vemos que cada sector acertó o no acertó cuando lo compara con la realidad. Entonces, obliga a cada sector a analizar por qué se cumplió o no se cumplió con lo que había presupuestado. Y a partir de ahí, analizar cuáles fueron los motivos de estos desvíos y ver si estos motivos obedecen a factores estructurales o factores operacionales. Ya vamos a profundizar sobre el análisis de estos desvíos. Es decir, que si yo trabajo utilizando presupuesto, permanentemente lo que busco es afilar estos desvíos para que los mismos no se produzcan, permanentemente pensar en la mejora continua, tratando Profe, de... Sí, ¿el presupuesto no es más exacto? a ver, no te entiendo. Y el presupuesto no es más exacto en cuanto a, por ejemplo, que también te controla también algunas otras eficiencias y además también contribuye a que reduzcas costos haciendo un presupuesto. Es que precisamente lo que hago es hacer un presupuesto para poder predeterminar. No te olvides que cuando sacamos la tasa esa para poder llegar al costo estándar unitario, el numerador es el presupuesto. El numerador es el presupuesto medido en términos monetarios. Entonces, sí o sí, para poder sacar un costo predeterminado, me obliga a presupuestar. Los dos estamos diciendo lo mismo. Vos con la pregunta que me haces y yo con la explicación de costo predeterminado. Predeterminar es, en el numerador, poner el presupuesto medido en términos monetarios, pesos, dólares, la moneda que utilicemos, y en el denominador, la base elegida para poder llevar el estándar a un costo unitario. Es decir, si yo me acostumbro a presupuestar y a predeterminar, voy a mejorar la información para la toma de decisiones. Por eso dice, facilita la preparación de presupuestos. Requiere, acá dice, un menor trabajo administrativo. A ver, esta palabra menor es relativa. En el ejemplo que yo les daba cuando arrancamos la clase de hoy, de haber trabajado con la empresa Van der Haave, esta empresa holandesa, una vez que yo me acostumbré a trabajar con un presupuesto quinquenal, obviamente me
generaba un menor trabajo administrativo porque yo ya tenía todas las planillas o el software que utilizábamos, me obligaba a presupuestar 5 años vista y ya sabía cómo trabajar. Sabía de qué manera iba a alimentar de datos el sistema para que permanentemente vaya corrigiendo esa presupuestación quinquenal. Ahora, el primer trabajo administrativo, la primer consigna para aprender a presupuestar, demanda un mayor trabajo administrativo en el armado de todo el andamiaje de planillas y de datos interrelacionados entre los distintos sectores de la compañía para poder elaborar esta metodología de trabajo. Ahora, una vez que armé toda esta rutina de trabajo, después sí va a ser mucho más fácil porque mes a mes yo voy a ir cerrando el presupuesto con la realidad, mes a mes aprendo a analizar los desvíos y mes a mes retroalimento ese proceso que hace que permanentemente tome mejores decisiones. Por eso que hablamos que tenemos que tener una empresa que trabaje con centralización, o sea, la centralización medida en que tengo un sector que será el sector de costos que va a centralizar los presupuestos de cada una de las áreas de las distintas compañías, diseñar un plan de cuentas contable, analítico que le permita a cada uno de los sectores de la compañía analizar cuáles son los costos, los egresos que tiene, en lo posible separando costos fijos de costos variables, elegir el estándar utilizar. Cuando hablo del estándar a utilizar, me estoy refiriendo al denominador. Recién hablábamos de horas de mano de obra directa como denominador, por ejemplo. Poder determinar estándares físicos y estándares monetarios. Cuando hablamos de estándar monetario me estoy refiriendo al numerador, al presupuesto, y cuando estoy hablando de estándares físicos me estoy refiriendo al denominador, o cantidad de horas de mano de obra directa. Fijar el volumen de producción estándar, es decir, estoy pensando en el volumen de producción, estas 10.000 unidades que voy a pensar, que voy a producir en el año. Hay un modelo que quizás se ve mucho en la película de McDonald's. Está la película de McDonald's, que está muy interesante mirarla. Creo que a partir del año 2016 la pueden encontrar en Cuevana, que muestra a los hermanos McDonald's, cuando arrancaron con la creación del negocio de hamburguesas, cómo fueron midiendo y parametrizando cada uno de los movimientos de todos los empleados en todo el proceso de la elaboración de la hamburguesa, de la elaboración del pan, de cómo ponían el aderezo, de cómo cronometrizaban todo el tiempo de la fabricación de la hamburguesa para estandarizar todo ese proceso. Entonces, intentaban seguir midiendo permanentemente la rutina de trabajo y de esta forma medir si se producían desvíos. En el caso de que se produzcan desvíos, retroalimentar la medición del costo y permanentemente entrar en un proceso de mejora continua. Está piola ver la película porque muestra en un film todo esto que muchas veces en la teoría de costos es bastante difícil poder explicar. En la definición del costeo estándar,
veíamos recién que teníamos que elegir un estándar. Entonces, ahí yo me pregunto qué tipo de estándar elijo. Yo puedo entrar en la tentación de elegir un estándar básico. Y cuando digo elegir un estándar básico se acerca al costeo estándar estimado. Es decir, elijo un estándar para implementar un sistema de costos que va a ser estático, que va a ser fijo y que, como todo costo predeterminado estimado, no busca el proceso de mejora continua. Entonces me quedo con esa elección de ese estándar básico y no trato de retroalimentarlo, no trato de ver si lo puedo hacer de una manera más eficiente para intentar bajar los costos. Por el contrario, yo puedo elegir un estándar ideal, pero a su vez, dentro de este estándar ideal, tengo que tener mucho cuidado qué tipo de ideal elijo, porque puedo elegir cualquiera de los dos extremos. Si me acerco al extremo habitual, voy a estar mucho más cerca del estándar básico. Entonces, si me conformo con el habitual, probablemente no intente mejorar los procesos. Entonces, este habitual está muy cerca de ese estándar básico. Por el contrario, si me voy al otro extremo y quiero encontrar como estándar el óptimo, pensando este estándar óptimo como el que resulte de multiplicar, utilizar la capacidad instalada de la planta a niveles máximos de producción, multiplicando la producción de lo que me generan esas máquinas por 24 horas funcionando, por la capacidad de producción del 100% de las horas de mano de obra directa, llego a un estándar de producción anual de unidades que va a ser imposible poder producir, porque no estoy contemplando las roturas de las máquinas, no estoy contemplando parar las máquinas para mantenerlas o para hacer un service o para poder limpiarlas, no estoy pensando en la improductividad oculta que sí o sí tengo en la mano de obra. Sí, te escucho. Ah, perdón, ni la cantidad de horas que trabajan realmente, porque de las 24 trabajan 8, más o menos. Claro, entonces, ¿qué puede pasar acá? Si nosotros nos ponemos a armar costos y intentamos aplicar este estándar óptimo y fijamos los parámetros de eficiencia en este estándar óptimo, lo primero que vamos a producir es desánimo, porque le voy a querer traducir o voy a querer convencer a los empleados de la planta que tienen que producir esa cantidad de bienes, cuando en realidad va a ser imposible poder alcanzar esa zanahoria. Entonces, es muy importante que cuando yo elijo el tipo de estándar, trate de elegir un estándar que se acerque al estándar normal, tratando de mejorar esta normalidad a partir de la mejora en los procesos, a partir de la mejora en la eficiencia en el personal, partiendo de planes de capacitación, pero no me puedo ubicar en ninguno de los dos extremos. No sé si fui claro con la explicación. Es decir, Sí, que si profe. yo, sí, No, que había sido claro. buenísimo. Es decir, que cuando intento estandarizar un proceso, lo que hago es aplicar normas rígidas o relativamente rígidas en periodos
que yo pueda volver a controlar, ¿no? Lo que predeterminé, lo que se me ocurrió que podía pasar con lo que pasa en la realidad, intentando analizar los desvíos, intentando mejorar este proceso, buscando la mejora continua de los procesos, de el rendimiento del personal, para intentar optimizar los niveles de eficiencia. ¿Cómo podríamos caracterizar entonces el método de sistema de costos predeterminado? Tratando de hacer un resumen de todo lo que hemos visto, buscando ir cerrando el tema. Después yo les voy a dejar en esta presentación las distintas fórmulas para que les quede cuando vean los ejercicios prácticos. Entonces, ¿qué decimos? Que cuando aplicamos costos predeterminados, lo que hacemos es calcular por anticipado, antes de que hagamos el producto, antes de que produzcamos los bienes, antes de que prestemos el servicio, ¿cuál sería el costo que debería tener ese producto? ¿Cuál sería el costo que debería generar esa logística, ¿no? Intentando ver que la empresa alcance la máxima eficiencia posible con la tecnología que dispone, con los bienes de uso que dispone, porque yo me puedo encontrar con que esa empresa tiene bienes de uso que quizás datan de 10 años atrás, y una nueva empresa con nuevos bienes de uso quizás disponen de una tecnología mejor que hacen que la producción rinda de mejor forma. Pero yo no podría buscar un estándar tomando como base los bienes de uso que tiene esta empresa que se creó hace un año, porque en mi empresa no dispongo de esa tecnología. Entonces, claramente, yo tengo que armar un estándar en función de los bienes de uso y de la tecnología que dispongo. Quizás pueda apuntar a una mejora continua, tratando de que con la rentabilidad que me genere la producción de bienes, el día de mañana pueda reemplazar esos bienes de uso, intentando tener una mejor tecnología. Pero hoy no dispongo de eso. Por lo tanto, saco un costo presupuestado. Esto que me preguntaban recién de armar el presupuesto. Entonces, armo ese presupuesto no tanto apoyado en esta información histórica, sino que trato de tomar quizás datos históricos, pero buscando una mejor tecnología para intentar hacer una mejor práctica fabril. Esto quiere decir mejorar la eficiencia, tratando de que en procesos futuros la eficiencia mejore, permitiéndome poder bajar los costos. Es decir, que pensar en un costo predeterminado, me estoy enfocando en un objetivo deseado, en un mejor costo objetivo a alcanzar. Para eso necesitamos definir un volumen óptimo a alcanzar. Esto que yo les decía, voy a estar pensando en producir 10.000 unidades al año, intentar buscar las mejores materias primas para que me permita obtener ese producto, y ese producto con el nivel de calidad deseado, encontrar esos proveedores que me puedan vender esas materias primas. Recién hablamos mucho de los problemas de tipo de cambio. Si yo tengo que comprar materia prima importada y nos encontramos con políticas económicas que restringen el ingreso de productos importados, seguramente voy a
tener que reemplazar estos proveedores del exterior por proveedores nacionales, y ahí me va a llevar a analizar si la calidad de la materia prima nacional es exactamente igual a la importada en función de la calidad del producto final que arroje el proceso de producción, o si el rendimiento de esta materia prima sigue siendo el mismo, quizás la calidad es la misma, pero la materia prima nacional rinde mucho menos que la importada. Yendo al segundo elemento del costo, a la mano de obra, voy a tener que analizar la mano de obra que necesito para poder convertir esta materia prima, ver si la mano de obra que tengo tiene la capacitación necesaria para poder usar estas nuevas máquinas que compré. Si no, voy a tener que incorporar nueva mano de obra o capacitar la mano de obra que tengo para lograr niveles de eficiencia y de esta manera poder mejorar los costos operativos. No nos olvidemos que en la unidad 5 clasificábamos a los costos en operativos y en costos de estructura. Los costos de estructura decíamos que tenían que ver con costos de bienes de uso, de costos de instalar la fábrica, de costos que eran mucho más difíciles de modificar, que eran costos que recién los íbamos a poder mejorar a un mediano o largo plazo. En cambio, los costos operativos eran aquellos que podíamos modificar en el corto plazo, que podíamos mejorar la eficiencia de un operario a través de una capacitación para utilizar una nueva máquina con nueva tecnología. Entonces, el costo operativo es mejorable en un mediano o corto plazo. Como decíamos recién, el costo de estructura era un costo que lo íbamos a poder mejorar en un mediano o largo plazo. Con respecto a la variación de los estándares, cuando hablamos de variación en costos predeterminados, era comparar esta predeterminación que habíamos hecho, no ya con costos estimados, sino con costos estándares. Recuerden que al analizar el costo estándar estábamos incorporando en ese estimado los niveles de eficiencia, y una vez que transcurría el tiempo comparábamos la presupuestación con la producción real. Pero nos llevaba a tomar en esta comparación la necesidad de adecuar el volumen estándar al volumen efectivamente producido. ¿A qué me estoy refiriendo? Ustedes van a ver que en los ejercicios en la práctica hablan de una sigla que es AJR, niveles de ajuste a nivel real. ¿Qué significa ajuste a nivel real? Cuando yo armé el presupuesto, tomé como nivel de producción estandarizado, por ejemplo, 10.000 unidades. Y presupuesté todos mis costos tomando como nivel de producción estándar 10.000 unidades. Cuando se produjo, la realidad me indicó, por ejemplo, que se obtuvieron 9.000 unidades. Entonces, cuando saco la cuota estimada que yo utilizaba como divisor el número 10.000, esa tasa era o tenía un determinado valor que cuando en la realidad, en lugar de producir 10.000 unidades, se produjeron 9.000, la tengo que ajustar a nivel real. Entonces, me obliga a volver a recalcular esta tasa a niveles reales.
Por lo tanto, para poder ajustarla, yo tengo que separar estos costos predeterminados dividiendo costos variables en costos fijos. Es decir, los costos variables tengo que analizar la variación de las cantidades consumidas. No se olviden que los dos primeros elementos del costo, materias primas y mano de obra directa, son los que llamamos variables. Entonces, analizamos cómo se comportaron estos costos variables en base a las cantidades consumidas de materias primas, en base a los precios pagados por estas materias primas y la variación de los costos fijos, que es conveniente hacer este análisis acorde al tamaño de la empresa y a los montos en cuestión, considerando los costos los costos fijos. Es decir, ¿por qué digo yo acá considerando el costo del costo? Porque lo ideal sería analizar estos costos fijos, producto por producto, insumo por insumo, sección por sección. Pero si estos costos fijos no son representativos, por ejemplo, cuando hablamos de costos fijos, me estoy refiriendo, por ejemplo, a todos los costos que yo tengo devengados al final del mes. Por ejemplo, el costo del alquiler. Por ejemplo, el costo del servicio de limpieza. Si este costo fijo realmente no es representativo, voy a intentar obtener ese costo de manera simplificada. Porque de lo contrario, encontrar una clasificación con un mayor grado de detalle de este costo fijo me va a representar un mayor incremento de la metodología del costo que el costo en sí. Por eso hablo de el costo del costo. Es decir, siempre tengo que considerar la relación costo-beneficio para no excederme en el grado de análisis. Si voy a analizar el estándar de cantidad, tengo que comparar el volumen realmente consumido del insumo contra el volumen que había presupuestado idealmente en esa presupuestación. Ya no hablo de pesos, sino que hablo de cantidad de materia prima, cantidad de horas de mano de obra. Es decir, de esta manera trato de aislar el efecto consumo de cantidades físicas para separarlo de la variación de los costos de adquisición del insumo. Me enfoco fundamentalmente en el consumo de cantidades en ese proceso de fabricación. Por eso que la formulita será cantidad estándar a consumir menos cantidad consumida. La presupuestación fueron 10 kilos de producto menos 9 kilos que realmente consumí. La diferencia o el desvío, ¿cuál sería? 10 kilos menos 9 kilos, 1 kilo, multiplicado por el precio estándar de ese kilo. Por eso que la fórmula del desvío estándar en cantidad es cantidad estándar a consumir menos cantidad consumida por pesos estándar. Es decir, esta fórmula no me indica ni el por qué ni quién es el responsable de esta variación, sino que únicamente cuantifica la diferencia entre el consumo que había predeterminado y el consumo real.
la dirección, la gerencia, debería investigar un poquitito más las causas de esta diferencia. Entonces, ¿cuál podrían ser algunas de estas causas en la variación cantidad de la materia prima? Variación en los desperdicios que se generan de ese proceso, del desperdicio que arroja el utilizar esa máquina, menor incorporación de materia prima en el producto. Podemos pensar que reemplacé una materia prima nacional por una materia prima importada. Entonces, como la materia prima importada tiene un mayor grado de concentración, es una materia prima mucho más concentrada, me lleva a utilizar una menor cantidad de esta materia prima y me rinde de la misma cantidad. O pensando el concepto de cantidad en el segundo elemento del costo, en la mano de obra, quizás esa mano de obra fue más eficiente, quizás en la misma cantidad de horas sacó una mayor cantidad de producto, entonces se disminuyó la improductividad oculta, o la caldera o el sector donde genera energía o donde genera calor en la planta y utilizamos ese calor o utilizamos esa fuente de energía para poder hacer andar las máquinas, se modificó y se pierde menos energía en el trayecto, entonces obtenemos un mayor rendimiento de la energía, es decir, siempre estamos pensando en el término cantidad. Por el contrario, si pensamos en la modificación del estándar, no cantidad, sino precio, consiste en comparar los precios, no las cantidades, ¿no? Los precios que realmente pagamos por el insumo que será materia prima o será hora de mano de obra, contra el precio que idealmente pensamos que deberíamos haber abonado. Por el contrario a la definición anterior, lo que intentamos ver cuando analizamos la variación en el estándar precio es aislar el efecto del valor compra del insumo para separarlo de la variación cantidad consumida en ese insumo. Por eso que como nos concentramos en la variación precio, la formulita sería la diferencia entre el precio que habíamos presupuestado como estándar menos el precio que pagamos en la realidad. Había pensado que pagaba 100 pesos por el kilo de ese producto y pagué realmente 90, es decir, una variación de 10 pesos, multiplicado por lo que realmente consumí de ese producto. Nuevamente, esta variación estándar del precio no me indica el por qué, ni tampoco quién es el responsable de la variación, sino que cuantifica la diferencia en los valores de la adquisición y la gerencia debería indagar un poco más sobre el motivo de esta variación. Y nos podemos encontrar, por ejemplo, que la causa podría ser la variación de costos de compras en los que no puedo negociar. Yo acá les agregué, ¿soy formador de precios o no? ¿A qué me refiero con formador de precios? Estoy trabajando, por ejemplo, en la empresa Coca-Cola, que realmente formo precios y Coca-Cola, al elegir comprarle a un proveedor o a otro, Coca-Cola como empresa compradora es la que forma precios y es la que va a poder determinar un verdadero valor de compra en ese proveedor. Para el proveedor será muy importante no perder a Coca-Cola como cliente, por lo tanto, la relación cliente-proveedor en este caso
pesa mucho más el cliente que el proveedor. Por lo tanto, como es formador de precio, probablemente tenga un mayor poder de negociación en esa compra. Ahora, cuanto menos pueda negociar como comprador, probablemente menos posibilidad tenga de achicar esta variación. No sé si soy claro, si no lo soy, me lo dicen e intentamos analizarlo con otro ejemplo. También me puedo encontrar con una variación precio en el valor de la mano de obra. Por ejemplo, cuando presupuesté, puse el valor de horas normales, por ejemplo, una hora diurna. Pero todos saben que cuando la hora trabajada es nocturna, el convenio colectivo de trabajo prevé que cuando pago horas nocturnas, esas horas nocturnas se pagan, por ejemplo, un 30% más que la hora diurna. O si la hora de trabajo, en lugar de ser una hora de una jornada normal, es una hora extra, por ejemplo, un sábado a la tarde, un domingo o un día feriado, esa hora se paga como hora extra y se paga un 50 o un 100% más que la hora normal. Entonces, si existe diferencia entre la hora presupuestada con la hora realmente trabajada por una diferenciación en el tipo de hora, ahí tengo una posible causa de variación de precio. Y probablemente pueda llegar a trabajar y tomar una decisión al respecto. Otra diferencia puede ser que no esté en el valor de la hora, pero sí en la categoría del empleado. Quizás el que hizo la tarea no fue un administrativo que tenía un año de antigüedad, sino que fue el gerente de administración que tiene una categoría más alta, o no fue el operario de la planta, mejor dicho, porque estamos hablando de horas de producción, que tiene una calificación baja, sino que fue el operario de la planta que tiene una calificación más alta y dentro de ese escalafón del convenio colectivo de trabajo se le paga una hora por una categoría mayor al empleado que tiene menor categoría. O quizás no he contemplado bonificaciones o descuentos, o quizás exista alguna otra diferencia en el precio, ya sea de la materia prima, del material o de la mano de obra directa. Y ahora entramos en la variación de los costos fijos, ¿sí? Tenemos ese tercer elemento del costo, los costos indirectos de fabricación o genéricamente llamado costos fijos. Recuerden que recién los dos elementos que vimos, tanto materia prima como materiales, como mano de obra directa, son variables. Al analizar los costos fijos, hablamos de costos presupuestados. Y los costos fijos, como la palabra lo indica, son costos que no varían ante cambios en los niveles de producción. Por lo tanto, en los costos fijos, simplemente comparamos costos presupuestados contra costos reales. Y acá ya directamente no incide los cambios en los niveles de producción. Un primer análisis es comparar los montos presupuestados de los costos fijos contra los montos reales de lo que pago en la medida que se van devengando. A esta variación de comparar monto presupuestado contra monto real, la llamamos variación presupuesto. ¿Y qué da lugar esta variación?
esta variación da lugar a analizar la sobre o subabsorción o utilización, depende el autor que ustedes lean. Algunos hablan de sobre o subabsorción y otros hablan de sobre o subutilización de estos costos fijos. Porque esta variación los lleva a analizar la aplicación medido en términos unitarios. ¿Qué quiere decir? Que si yo fabriqué más o fabriqué menos, este desvío dividido por la cantidad de unidades que fabriqué tiene una clara incidencia en la medición unitaria. Es decir, que resulta interesante cuantificar este costo de estructura, porque el costo fijo es sinónimo de costo de estructura, se ha desperdiciado o aprovechado por el hecho de haber producido más o menos que el volumen de producción pronosticado. No es lo mismo dividir el costo anual del alquiler por 10.000 unidades que pronostiqué producir a dividirlo por 9.000 unidades que efectivamente he producido. El cálculo sería el costo estándar unitario por el volumen real menos los costos estándares totales. Es decir, el costo estándar unitario, ¿cómo lo saco? Lo saco de el costo estándar que había presupuestado dividido las 10.000 unidades que había presupuestado. Entonces, este costo estándar dividido estas 10.000 unidades que había estimado producir me da este costo estándar unitario multiplicado por el volumen real, es decir, las 9.000 unidades que realmente se produjeron, menos los costos estándares totales, reales. Es decir, que se intenta de esta forma expresar qué costo se hubiese podido lograr si se hubiese mantenido la eficiencia pronosticada, es decir, producir 10.000 unidades en lugar de producir 9.000. Y la variación expresa el desaprovechamiento de los costos de estructura. ¿Por qué habla de desaprovechar costos de estructura? Porque yo tenía la planta armada para poder producir 10.000 unidades. Por eso, cuando armé mi presupuesto, lo pensé para 10.000 unidades. Pero en la realidad, yo no produje 10.000, sino que la producción fueron de 9.000 unidades. Ahora, esta producción de 9.000 unidades, en lugar de 10.000, que era la que yo, como gerente de planta, como gerente de producción, había previsto, ¿se me puede achacar a mí esa responsabilidad? No, la verdad que no. La verdad que no se produjeron 10.000 unidades porque es un problema de falta de demanda. Es quizás un problema de falta de ventas. Yo no aumenté la producción a 10.000, sino que produje solamente 9.000 porque no había ventas para producir 10.000. Entonces, claramente, esta variación en aprovechar estos costos fijos en una menor medida no obedecen a un problema de producción.
Bueno, los problemas de estándares físicos en materiales ya los hemos hablado, se los enumero para tener una mayor clasificación, lo mismo con los materiales, los mismos con los motivos por los cuales no se cumplen con los estándares, se los estoy aclarando, pero lo vimos recién en la explicación que acabamos de ver. Les dejo las formulitas para que cuando vean en la práctica lo tengan también en la teoría. Les dejo un ejercicio práctico planteado en la teoría. Les dejo planteado los métodos de registración. Tenemos un método de registración contable que lo llamamos uniforme o único y otro parcial. Y luego hay un método de registración que combina el único y el parcial, pero que es un método combinado que es más complejo y que no se utiliza. Les dejo un resumen que encontré en el libro de Mowen y Hansen, que habla de esto que vimos recién cuando desarrollamos las distintas variaciones de los 3 elementos del costo, que lo plantea que cuando analizamos las variaciones en el primer elemento del costo de materias primas o materiales, analizamos 2 variaciones. Profe, Sí, sí, eso ya lo habíamos visto, creo, no había pasado en otra filmina de otra clase. sí, cuando vimos costos indirectos de fabricación. Cuando analizamos el tercer elemento, yo, para poder explicarle este tercer grupo de los IF, les hablé también de estos 2 elementos. Simplemente acá vuelvo sobre lo mismo para que lo tengamos presente, que siempre estamos trabajando sobre lo mismo, sobre el primer elemento del costo, sobre el segundo elemento del costo y sobre el tercer elemento del costo. Y que cuando nos referimos a este tercer elemento, los dividimos en costos variables y en costos fijos. Por eso es que tenemos 2 variaciones o 3 variaciones. En esta tercera variación aparece lo que yo recién les explicaba, la variación presupuesto. Y aparece este tema de que cuando yo trabajo con un presupuesto, ese presupuesto es sinónimo de costo de estructura. Sí, es hablar de lo mismo, simplemente se los vuelvo a refrescar y se los vuelvo a dejar. Causa de las variaciones, ya lo vimos recién cuando desarrollamos las causas en cada uno de los estándares, en el estándar cantidad, en el estándar precio y en el estándar presupuesto o costos fijos. Y esto que acabamos de hablar recién. Por eso que lo último que quisiera dejar plasmado es cómo analiza la variación en los estados contables. Estas variaciones, volvemos también a un concepto que ya hemos desarrollado en unidades anteriores, y es el análisis de qué consideramos normal, o qué consideramos anormal, o qué consideramos ordinario o extraordinario. Y nuevamente vamos a lo que nos marcan cuando hacemos contabilidad, cuando preparamos un balance, lo que nos indican las normas contables. Y volvemos a la resolución técnica 17, que trata de marcar como regla básica que aquellas cuestiones que la empresa puede controlar o que le ocurren a la empresa y que también le ocurren a otras empresas del sector, o que ocurren variaciones dentro del proceso de producción. Si se dan estas 3 o algunas de estas 3 variables, los vamos a considerar como normales.
Por el contrario, si no son controlables, mejor dicho, si son controlables y la empresa no lo hace, si le ocurren solamente a la empresa y no le ocurre a la competencia, o si ocurren fuera del proceso de producción, se consideran que son anormales. Todo lo que es normal lo vamos a contemplar en el costo del producto y todo lo que es anormal lo vamos a sacar del costo del producto y lo vamos a mandar a una cuenta de resultado negativo al estado de resultado. Esto tiene que ver claramente con que lo que va al estado de resultado me termina impactando en el número de la rentabilidad neta, pero no le impacta a la medición del gerente de producción, que es el que mide la eficiencia de la producción. Ustedes dirán, bueno, pero el número final de ese balance va a seguir siendo el mismo. Si yo armo un estado de resultado haciendo un análisis del costo, midiendo costo presupuestado con costos reales, lo que hace es clasificar esas diferencias, esos desvíos, y veo a dónde lo mando, si lo mando a la parte variable del estado de resultado o si lo mando a la parte de los costos fijos, y comparativamente con la contabilidad patrimonial o tradicional, el resultado neto de ese estado de resultado va a ser el mismo. Pero claramente la responsabilidad en la gestión de este análisis puede caber al gerente general o puede encontrar un responsable en el gerente de producción. Entonces, por eso decimos que cuando aplicamos costos predeterminados, nos permite tomar mejores decisiones porque al poder comparar esta presupuestación, esta predeterminación que yo hice en el análisis, comparado con lo que en la realidad ocurre, me permite encontrar estos desvíos de lo que yo me imaginé antes de ponerme a producir y encontrar por qué en la realidad no se dio como yo lo había pensado en un principio. De esta manera me permite encontrar responsables, me permite retroalimentar la nueva presupuestación a modo de ir acotando estos desvíos buscando la mejora continua de los procesos. No tengo más nada que decirles. No sé si tienen alguna pregunta o algún concepto que intentemos repasar. Yo no tengo ninguna duda, profe. No, profe. Bueno, Yo tampoco. No, profe. No, profe, por ahora no. ¿Van a subir Bien. alguna ficha sobre la unidad 9? no sé si tenemos fichas, pero sí les subí la presentación, les voy a subir la clase, le van a subir trabajos prácticos adicionales, pero no llegamos a armar el resumen en modo de ficha. Igual vamos a ver si podemos encontrar en internet material que podamos agregarle a toda esta explicación. De hecho, yo mejoré mi presentación con una presentación que encontré de un profe de la Universidad Austral, que realmente es muy claro, y me sirvió para poder agregarle ejemplos y conceptos que a mí no se me habían ocurrido. Así que todo lo que podamos encontrar desde la cátedra para poder agregarle a la plataforma lo vamos a hacer. Bueno, buenísimo, profe. Muchas Bueno, gracias. igual cualquier duda, lo que necesiten, quedamos siempre a disposición. Termino la grabación y en el término del día la subo a YouTube y les vinculo la URL de YouTube para que la puedan ver si es que lo necesitan. Les mando un saludo y les deseo que tengan un lindo día. Bueno, gracias, profe. Profe, igualmente. No, profe. Chau, chau.